¿Qué significa ser cristiano? Sean todos bienvenidos. Lección número 1. ¿Qué significa ser cristiano? Debemos iniciar esta clase haciéndote esta pregunta. ¿Tú eres cristiano? Muchas personas piensan que por asistir al templo los domingos ya son cristianos. La Escritura nos va a decir algo muy diferente. Juan capítulo 15 versículo 8 dice esto: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué bueno que ya estés en este curso para ser miembro en plena comunión de la Iglesia del Divino Redentor. Sin embargo, es importante que tú puedas empezar a pensar si eres un verdadero creyente o eres solo un asistente. En la Escritura, nosotros encontramos diferentes nombres que se le dieron a los cristianos, y estos nombres nos ayudan a nosotros a poder comprender la naturaleza de lo que es un miembro en plena comunión, de lo que es una persona que es miembro de la familia de Dios. El objetivo de esta clase es que tú puedas entender el significado de la palabra discípulo y puedas examinar realmente tu comunión con Cristo, puedas comprender tu compromiso con la Gran Comisión y puedas saber que eres parte de una familia. Como eres parte de una familia, parte de un cuerpo, tendrás que edificarte por nosotros, pero ser edificante para otras personas dentro de la iglesia. Ser miembro en plena comunión no es ser un asistente más, es ser una persona comprometida con aquel que lo llamó para ser su discípulo. En la Biblia encontramos por primera vez la palabra cristianos en Hechos capítulo 11 versículo 26. Es el primer momento en el que se le describe a la iglesia como cristianos. Un cristiano entonces es una persona que sigue al Señor. Las siguientes palabras que nosotros mencionaremos tienen que ver con la naturaleza de un verdadero cristiano. La primera palabra que abordaremos en esta lección es la palabra los creyentes. Los creyentes son personas que confiesan el nombre de Cristo. Podemos encontrar en Hechos capítulo 2 versículo 44, Hechos 4 versículo 32 y Hechos 5 versículo 14 la palabra los creyentes. Son aquellos que han creído y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que nuevamente volverá por su iglesia. Los creyentes son personas que tienen una convicción de fe, es decir, no solamente suponen o piensan que así debería de ser, sino realmente creen. La palabra creyente va un poco más allá de saber lo que se tiene que saber, sino realmente creer de todo su corazón que Jesús es su Señor. La pregunta sería, ¿tú crees de todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios? La segunda palabra que analizaremos es la palabra discípulo. Esta palabra también es muy interesante porque nos va a llevar a la práctica. Jesús, nuestro Señor, Salvador y Maestro, quiso escoger de entre la humanidad a 12 varones. Cuando Él se acercó a cada uno de ellos, les dijo, sígueme. Un discípulo en el tiempo bíblico, en el tiempo en el que Jesús caminó entre nosotros, habitó en esta tierra, era una persona que dejaba su casa para ir a vivir en el hogar de su maestro, en una escuela o en una academia. Es decir, ellos dejaban su estilo de vida, dejaban su familia, dejaban todo lo que tenían alrededor para ir y aprender la manera de comer, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de reaccionar y la filosofía de su maestro. De este modo, un discípulo es un alumno. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice, sígueme. Y al decirles, sígueme, ellos tuvieron que dejar todas las cosas que hacían. Algunos tenían un trabajo, algunos tenían familia
Inclusive algunos tenían posesiones. Hubo personas que quisieron seguir al maestro, pero no quisieron renunciar a las cosas que les ataban a sus placeres y a su propio reino. Ser discípulo de Jesucristo es ser un alumno, pero un alumno que va a vivir 24/7 con su maestro. Va a vivir toda su vida para la gloria de aquel que lo llamó como un discípulo. Otra pregunta para ti sería, ¿estás dispuesto a renunciar a todo por aprender de Jesús? ¿Estás dispuesto a dedicar tu tiempo para seguir las pisadas de Jesús? Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 que por eso nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y ese pasaje nos va a hablar de su carácter. Él no respondía con maldición cuando lo maldecían. Él no actuaba con venganza cuando lo atacaban. ¿Tú estás dispuesto a caminar en pos de Cristo? Un discípulo entonces es un alumno dispuesto a vivir lo que su maestro le ha de enseñar. La tercera palabra que hemos de analizar es los del camino. Esta parte es interesante en la Escritura porque en Hechos, que es uno de los libros más interesantes y específicos sobre la vida de la iglesia y de los nuevos creyentes, de primera instancia, antes de llamárseles cristianos, se les llamaba los del camino. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Y en Hechos nosotros vamos a encontrar que Saulo tenía cartas para perseguir a los del camino. Es importante que tú veas en esa porción de la Escritura que la palabra camino no está con C minúscula como cualquier camino o cualquier vereda. Esta palabra camino está con una C mayúscula y se va a referir a la vida cristiana. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pensar que una persona cristiana es alguien del camino tiene también la implicación de alguien que camina con, alguien que está en el camino. Esta palabra se decía porque Jesús no era un maestro del templo, sino Él enseñaba en los caminos. Los discípulos aprendieron de Él cuando estaban caminando. Ellos aprendieron de los milagros, las enseñanzas y todos los sermones que Él dio, inclusive fuera del templo. A los cristianos se les llamaba los del camino. Jesús es el camino. ¿Él es tu camino? ¿Tú estás dispuesto a caminar en el camino que Él trazó? La vida cristiana sí es un caminar. No es una carrera de velocidad, sino es toda tu vida para la gloria de aquel que te rescató. Los discípulos dejaron su vida para caminar el camino del Señor. ¿Tú estás dispuesto a caminar en este camino? Este camino es el camino a la vida eterna. La cuarta palabra que analizaremos es la palabra los cristianos. Y aquí sí debemos recordar lo que la Escritura nos va a explicar acerca de lo que es un cristiano. Un cristiano es una persona que sigue a Jesús. Es una persona que imita a Jesús. Es una persona que aprende de Jesús y va a reflejar el carácter de Cristo. Hechos nos va a explicar que el nombre cristianos fue un apelativo, fue una palabra que se le dio como un mote, como una calificación o como un apodo a aquellas personas que caminaban en pos de Jesús. La palabra Cristo significa ungido. También es una palabra en hebreo que es Mesías. La palabra Cristo es la traducción de esa palabra. Entonces, la palabra cristiano tiene esta connotación. Una persona que sigue al ungido. Una persona que sigue a Jesús. Un cristiano, entonces, es una persona creyente. Es una persona que aprende, que es un alumno. Es una persona que va a imitar el carácter y va a seguir el camino
y va a buscar realmente ser como Cristo. La Escritura nos va a decir que la obra del Espíritu Santo es moldearnos a la imagen de Jesucristo, que cada uno de nosotros tome la forma, tome el carácter, tome el modelo de Cristo. Ser cristiano, entonces, es ser igual a Cristo. Naturalmente no podremos ser igual a Dios porque Él es Dios, pero nosotros tenemos que aprender a tener su carácter, su mente, su corazón, sus actos, sus enseñanzas, aplicarlo en esta vida y actuar con misericordia como Él lo hizo con otras personas. Ser cristiano es vivir buscando parecerse todos los días a Cristo en todos los sentidos. Hablar de Cristo. También la Escritura nos va a llevar a conocer que un cristiano es una persona que ha recibido por la gracia del Señor una nueva vida. Un cristiano tiene su vida escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida ahora debe reflejar lo que es Cristo. Él te guarda, Él te sostiene, Él te protege, pero también Él te enseña a vivir la nueva vida que Él te ha comprado. Un cristiano, entonces, es una persona que ama a Cristo, que busca parecerse a Cristo. Tú, como nuevo creyente, como candidato a ser miembro en plena comunión de esta iglesia, tienes que tener muy claro que los que estamos en la iglesia no somos personas perfectas aún. Sin embargo, sí estamos en un proceso de parecernos cada día más a Cristo. Tenemos que luchar por imitar su carácter, por aprender de Él. ¿Y dónde vamos a aprender de Él? En la palabra revelada del Señor. Debemos luchar, trabajar, esforzarnos por ser personas que imitan a Cristo. También dice la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Cristo. Eso es ser cristiano. Tú ya estás imitando de manera intencional a Cristo. La quinta palabra que analizaremos también es muy interesante y realmente nos va a llevar a saber que somos miembros de una familia. A los cristianos también se les llamó hermanos. La Escritura dice que al ser adoptados como hijos de Dios, somos parte de una nueva familia, somos parte de la familia de Dios. Antes nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Se escucha muy feo decirnos hijos del diablo, pero la Escritura nos va a explicar que aquellas personas que siguen sujetas a sus delitos, a sus pasiones, a sus deseos, siguen obedeciendo a Satanás, son hijos del diablo. Inclusive Jesús le va a decir a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Son personas mentirosas, son personas rebeldes, son personas desobedientes. No todos somos hijos de Dios. Todos, toda la humanidad, somos criaturas de Dios. Pero solamente a los llamados, solamente a los que Él quiso escoger por su sangre, Él quiso darles esta adopción por los méritos de Jesucristo, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, tenemos un Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos un hermano, que es nuestro Señor Jesucristo. Él, al ser nuestro hermano, nos reconoce como su familia y nos incluye en la familia de Dios. Toda la familia de Dios es la iglesia. Y no solamente la iglesia local. Todos los redimidos del Señor en todos los tiempos y lugares son nuestros hermanos. Una familia especial, especial tesoro, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. El Señor nos ha hecho parte de su familia. Para el Señor, la familia es crucial.
Desde Génesis podemos encontrar la familia, un matrimonio que va a tener hijos, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La familia que el Señor ha constituido ahora como su pueblo es una familia que se ama. Naturalmente tenemos origen diferente. Somos de lugares, pueblos, naciones, culturas diferentes, pero somos rescatados por el mismo Padre. Un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. La Escritura nos va a recordar que no somos familias diferentes ni iglesias diferentes. Somos un solo cuerpo. Por lo tanto, el nombre hermanos nos va a ayudar a comprender la naturaleza relacional de ser parte de la familia de Dios. Tú no eres un cristiano aislado. Tú ni siquiera podrías ser un cristiano ermitaño. Tú debes ser parte de una familia. Por eso, este paso que estás dando de ser miembro en plena comunión es muy importante. En este curso también tienes que procurar relacionarte con los hermanos con los que estás tomando el curso, con los miembros de la iglesia. Debes de saber que una iglesia es un conjunto de personas pecadoras. Y si juntamos a dos pecadores, habrá pecado. Repito, no somos personas perfectas. Se dice que la iglesia está llena de hipócritas. Y es cierto. Está llena de pecadores. Y es cierto. La iglesia es el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, rescatado por gracia. Por lo tanto, los que estamos formando esta iglesia somos personas pecadoras. Somos personas con un pasado. Pero somos personas que el Señor nos ha rescatado para darnos un futuro diferente. Por lo cual, yo te invito a que no te espantes al ver los pecados de tu hermano. No tengas expectativas de perfección sobre los miembros de la iglesia, porque en esta vida ninguno de nosotros es perfecto, solamente Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro, Él es nuestro hermano mayor. También es necesario que tú puedas comprender que al ser parte de esta familia tienes derechos, tienes responsabilidades, pero tienes que aportar para esta familia. Dentro de esta economía familiar, de este sistema familiar, cada uno de nosotros va a ser edificado, pero tiene que tener la certeza de que una vez terminado tu curso de catecúmenos, tú ya tienes que empezar a edificar a otros. Un hermano, entonces, es alguien que se relaciona, que ama a los demás miembros de la iglesia, que va a procurar la relación. Cuando tú termines este curso, se te hará esta pregunta: ¿prometes guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz? Y esta declaración de ser hermano te tiene que llevar a ti a buscar una verdadera relación con los hermanos, pero también a luchar porque la familia se mantenga unida. ¿Tú estás dispuesto a ser parte de una familia? La pregunta para ti también tendría que ser: ¿el Señor ya te hace sentir parte de una familia? Tú no estás solo. Somos una familia. La sexta palabra que va a definir la naturaleza del miembro en plena comunión es miembro de la familia de Dios o cuerpo de Cristo. Decir que somos un cuerpo en Cristo nos va a recordar que cada miembro tiene una función en particular. El Señor te ha rescatado por su gracia, pero también en el momento de llamarte ha puesto en ti su Santo Espíritu. El Espíritu Santo ha sellado esa adopción y también te ha dotado de dones, talentos, capacidades, habilidades, una experiencia de vida que necesariamente tiene que terminar ayudando a otras personas. Tus malas experiencias pueden ayudar a otros al darles un consejo de lo que no debería de hacer. Tus buenas experiencias te pueden ayudar para edificar a otros hermanos y que ellos puedan tener un camino sobre el cual andar. También es necesario que tú puedas saber que cada miembro del cuerpo tiene una función.
En la Escritura podemos encontrar esta analogía, esta relación de la iglesia como un cuerpo, donde algunos son ojos, otros son oreja, otros son manos, otros tienen diferentes funciones. Y por eso tú tienes una función dentro de esta iglesia, dentro de esta familia, dentro de este pueblo, tú tienes una función. ¿Cuál es tu función? Probablemente aún no la sabes. Inclusive tú podrías llegar a decir, yo no sé cuáles son mis dones o no puedo aún servir en la iglesia. Bien, para eso estás en este curso, para que tú puedas aprender la manera en la que se hacen las cosas en la iglesia. En la iglesia hay diferentes ministerios, hay diferentes áreas en las cuales con los dones que el Señor te ha dado puedes servir. Eres parte de un cuerpo y es necesario que tú tengas claro desde hoy que vas a servir, vas a participar, vas a aportar a este cuerpo. También en la Escritura se va a explicar que en un solo cuerpo cada miembro tiene diferentes funciones, pero todos los miembros somos igualmente dignos. No hay uno mayor, no hay otro menor. Todos los miembros de este cuerpo nos amamos, nos ayudamos mutuamente, nos respetamos mutuamente, y aunque al parecer hay miembros que son más pequeños o hay miembros que son menos capaces, son igualmente importantes en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene su función. La tarea que tendrás durante este curso es identificar cuáles son tus dones. Identificar también cuáles pueden ser las áreas en las que tú puedes servir, y una vez que tú seas miembro en plena comunión, puedas involucrarte de manera directa en la misión que el Señor te ha encomendado. Recuerda, ya tienes dones. El Espíritu Santo de Dios ha infundido en ti sus dones. Tienes que descubrirlos, tendrás que entrenarte en ellos y tendrás que ponerlos en práctica. Somos miembros del cuerpo de Cristo, nos ayudamos mutuamente. Por eso en el punto anterior hablábamos de que tenemos que edificarnos unos a los otros. ¿Tú ya sabes cuáles son tus dones? ¿Ya identificaste cuál es el área en la iglesia en la que te gustaría participar? El llamado que el Señor ha hecho a los que caminan en Él, a los que le siguen, a los que son sus discípulos, a los que son sus alumnos, es ser pescadores de hombres. Y esta palabra, esta frase, tiene una connotación muy interesante. Jesús, al llamar a cada uno de sus discípulos, les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Los discípulos eran pescadores de profesión. Esa era la manera en que se ganaban la vida. Por eso, cada uno de nosotros, según la manera en que nos ganamos la vida, podemos ser pescadores de hombres. Según la profesión, la vocación, el oficio que tú tienes, tú puedes servir al Señor y tú puedes predicar el Evangelio a otras personas a través de las capacidades, dones y entorno en el que el Señor te ha colocado. Un pescador de hombres es una persona que va a cumplir la misión que su maestro le ha dado. Jesús te ha dicho, venid en pos de mí y yo te haré un pescador de hombres. Un cristiano entonces es una persona que tiene claro su llamado, ser un evangelista. También es necesario que desde el día 1 de este curso tú tengas claro que debes ser un predicador, alguien que hable acerca de las maravillas del Señor. La iglesia tiene la tarea de ser luz del mundo, sal de la tierra, pescadores de hombres, personas que van a buscar ganar almas, pero no almas desde un espíritu raro. Realmente es ganar vidas, que las personas puedan conocer quién es el camino, la verdad y la vida. Esa es tu tarea. Tú eres cristiano, por lo tanto, ser cristiano te va a obligar a predicar el Evangelio, no como una responsabilidad dolorosa,
sino algo que nace del corazón. Tú ahora eres pueblo de Dios, eres familia de Dios, tienes los dones del Señor para que tú puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos ahora ese linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que también te salvó a ti. Es necesario que también tengas muy claro que así como vas a servir dentro de la iglesia y vas a ser edificado, tu misión es ir y predicar el Evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos que la voluntad del Padre era que ellos hicieran todo lo que Él les había mandado. Inclusive la Escritura nos va a decir: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero, ¿a qué clase de frutos nos estamos refiriendo? En primer lugar, a una vida transformada, frutos de arrepentimiento. La persona que ha sido llamada para ser cristiano experimenta un cambio radical en su vida, de modo que el que es cristiano, en su comportamiento, en su carácter, en su manera de vivir y de pensar, se nota. Se tiene que notar que eres cristiano. Y las evidencias de un verdadero cristianismo, la Escritura las va a describir como frutos dignos de arrepentimiento, frutos que glorifican el nombre del Señor. Un cristiano tiene que dar frutos. Una analogía muy interesante es aquella de la semilla que es sembrada en la tierra. Hay diferentes lugares en los que queda esa semilla, pero la buena semilla, la semilla que es el Evangelio, que florece en la vida de una persona, va a dar mucho fruto. Y esos frutos tienen que ver con el cambio en la vida de la persona. Un cristiano realmente es visible. El cristianismo de una persona es visible en el cambio de conducta, en el cambio de vocabulario, en el cambio de temperamento, en el cambio de hábitos. Todas las cosas que hacía uno en la dureza de su corazón, en los pecados y pasiones que vivíamos antes, ya las hemos dejado atrás. Ahora que eres cristiano, tienes la mente de Cristo. Aún el carácter de Cristo está siendo formado en ti. Los frutos de arrepentimiento están lográndose en tu vida, no por tu capacidad, sino por la obra del Espíritu Santo. Por eso tienes que buscar depender del Espíritu Santo para que todos estos cambios sean visibles en tu vida. Para ser parte de una nueva familia e involucrarse con esta hermosa familia es necesario el Espíritu Santo. Para amarnos los unos a los otros es necesario que el Espíritu Santo te dé esta capacidad. Por lo cual es también muy importante que desde este inicio del curso tú vivas en oración, buscando en el Señor los frutos del Espíritu Santo, frutos dignos de arrepentimiento, un nuevo amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, este fruto que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Ser cristiano nos va a llevar a buscar una vida que agrada al Señor. Tú ¿estás comprometido en reflejar el carácter de Cristo en todas las áreas de tu vida? ¿Puedes identificar cuáles son los aspectos en tu vida que ya tienen un cambio evidente? ¿Puedes observar en tu vida cuáles son las cosas en las cuales debes de cambiar y trabajar de manera constante? Ya eres parte de la familia. Aunque aún no eres miembro en plena comunión, ya eres parte de la familia. Es muy necesario que te sepas parte. Somos una familia, el Divino Redentor.